Hola YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente, les habla Kevin Bosa y hoy estamos acá, les traigo un nuevo video donde les voy a enseñar cómo hacer la cascada que tira cosas que mucha gente me pidió cómo se hace porque la vieron que yo la hice en mi mapa y me preguntaron, che, ¿cómo se hace la cascada? ¿Cómo puedo hacerla? Así que bueno, decidí hacer un tutorial para eso. Pero antes de comenzar, quiero mandarle saludos a The Cleudis y a Sebastián SFD Fighters y también a Leo, que bueno, me habían pedido que los salude y todo, así que bueno, un saludo para ustedes. Bueno, vamos a empezar con el tema de la cascada. Bueno, yo tengo acá mi mapa, acá armado con las dos montañas de tierra y un puente en el medio. Y este pedazo que después lo voy a borrar, pero lo voy a usar ahora en el tutorial para mostrarles algunas cosas. Está lindo, pero lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo funciona el gatillo de grupos para que entiendan qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer los objetos que caen de la cascada. Si ya vieron mi video de cómo hacer un tren, probablemente esto ya lo sepan, pero hay mucha gente que seguro no lo vio y por lo tanto no lo sabe. Bueno, yo agarro cualquier objeto. Voy a agarrar, por ejemplo, este barril y lo pongo acá. Ahora agarro esta mesa y no sé, esta piedra. Acá los puse. Bien. Ahora, ¿cómo podría hacer yo para que estos objetos, los tres, aparezcan cada tanto en el mapa y desaparezcan? Bueno, si yo los agrupo, seleccionándolos, hago clic derecho, Group, que sería agrupar. Y bueno, ahí se formó un grupo nuevo, representado por este marcador nuevo que se llama Group Marker, o sea, marcador de grupo. Por ahora todo sigue igual. Si yo le pongo play al mapa, acá van a salir las tres cosas, no afectan nada. Pero si yo voy a las opciones del marcador de grupo, van a ver que acá tengo una que dice Active on Startup, activar al inicio. Y está puesta en verdad, true. Ahora, si la pongo en falso, esto va a desactivar el grupo. Por lo tanto, este grupo con todos los objetos no va a aparecer. Le pongo play, lo probamos y no salen. Los objetos del grupo solo van a aparecer una vez que lo hayamos activado, ¿sí? Y lo bueno de los marcadores de grupo es que podemos activarlos todas las veces que queramos. Miren, les voy a mostrar de ejemplo. Yo voy a poner un botón acá. Y en las opciones del botón tiene una que dice activar gatillo. Esta es la opción que va a activar algo cada vez que apretemos el botón. Entonces, le hago clic y elijo que active el gatillo del grupo. Ahora, cada vez que yo apriete este botón, debería activar el grupo y hacer aparecer los objetos. ¿Se entiende? Si lo probamos, fíjense, van a seguir apareciendo todos los objetos cada vez que yo apriete el botón, infinitamente. Bueno, quería mostrarles esto para que entiendan cómo funcionan los marcadores de grupo y cómo vamos a hacer que aparezcan objetos cayendo de la cascada constantemente. Los vamos a hacer aparecer de esta manera, pero usando un cronómetro o timer en vez de un botón, para que aparezcan cada tantos segundos, ¿sí? Bueno, ahora esto lo borro porque no lo vamos a usar. Y antes que nada hay que armar lo más importante, la cascada. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero en el buscador pone Sewage. Y acá, este es el que pueden usar para hacer la forma de la cascada. Lo ponen y le dan el color que ustedes quieran. Uno al lado del otro, lo van armando. Pueden poner acá arriba un río para que quede mejor. En el buscador pone Water. Y acá tienen estos dos. Acá en el borde pueden poner este para que parezca la división entre el río y la parte cuando el agua empieza a caer al vacío. Queda bien. Y acá arman un rectángulo bastante grande y largo y lo rotan manteniendo apretado el clic derecho y lo ponen así, medio de costado, para que parezca que el río viene desde acá. No se preocupen que ahora no quedó lindo, porque total, toda esta parte la vamos a tapar con rocas y plantas, etcétera, para que parezca más un río. Ahora, vamos a seguir con la parte del movimiento de los objetos que van a caer desde la cascada. Bien, en el buscador pone Belt y te va a salir este que se llama Conveyor Belt. Es la cinta que se mueve y arrastra objetos. La tenés que armar de a pedazos, son tres. Podés poner así, así y así, ¿ok? Ahora, si yo le pongo un objeto arriba para mostrarles, miren, se mueve, pero se mueve para este lado, el lado equivocado. Si yo quiero que se mueva para el otro lado, voy a las opciones de la cinta y donde dice speed, que sería velocidad, le pongo el signo menos. Sería una velocidad negativa, porque ahora mismo está puesta en 3 positivos.
o sea, se mueve para este lado. Pero si yo le pongo 3 negativo, se va a mover para el lado contrario. ¿Se entiende? Bueno, y hago lo mismo con todas las partes de la cinta. Ahora, cualquier objeto que ponga acá arriba se va a mover para este lado. Bien, ahora voy a borrar esto y voy a poner la cinta acá, donde va a estar para mover los objetos. Nos faltaría taparla para que no se vea. Bueno, las únicas piedras que encontré que servirían para esto son unas que están en la categoría debris, escombros, y son estas. Pueden usar cualquiera de estas, pero hay que arreglar un par de cosas antes. Primero, si yo pongo estas piedras acá y las dejo tal cual, se caen al suelo y hacen una especie de niebla porque son escombros. Son como un efecto de algo que se destruyó o algo así. Nosotros no queremos eso, así que borro todas las piedras que puse. Ahora, pongo una sola y en sus opciones donde dice Object Type le pongo que sea estático. Esto va a hacer que la piedra no se mueva, se quede quieta. Y ahora copio esta piedra y la pego para ir poniendo varias, una al lado de la otra, para tapar la cinta. La tapo casi toda. Voy a dejar un pedacito al descubierto porque van a ver que hay otro problema. Si yo pongo play funciona, ¿no es cierto? Está tapada la cinta por las rocas. Pero si yo le pongo un objeto encima para que mueva la cinta, miren lo que pasa. Estas rocas de acá se rompen, explotan, desaparecen y queda al descubierto una parte de la cinta. Esto es porque supongo que hay como una parte de la cinta que es la que gira y hace que se muevan las cosas. Y si le pones un objeto encima, rompes lo que sea que hay ahí porque no puede mover las cosas, sino. Es como si hiciera algún tipo de fuerza o algo. Entonces, para evitar que esto pase, lo que hay que hacer es que la cinta y las piedras que están en esta zona nunca se toquen entre sí. Bueno, para eso, vas al buscador y pones Alter. Te va a salir esta que se llama Alter Collision Tile. Esta acá sirve para hacer que dos objetos o más nunca se toquen entre sí. Aunque se pasen por encima, igual no se van a tocar. Entonces, ponela por acá y en sus opciones, donde dice Target Object, le haces clic y elegís todas estas piedras que están por esta zona de acá, del medio de la cinta. No hace falta que elijas todas las rocas enteras, solamente las de esta zona del medio de la cinta que son las que causan problema. Bueno, y después también elegís la cinta. Ahora, donde dice Disable Collision Between Objects, le pones True, o sea, verdad. Esto quiere decir desactivar colisión entre objetos. Por lo tanto, las rocas y la cinta nunca se van a tocar. Ahora, si le pones play, vas a ver que funcionó. Y el objeto arriba de la cinta se mueve y cae normal. Y las rocas, estas no se rompen, quedan bien y tapan a la cinta. Ahora, podés terminar de completar el resto de la decoración para tapar bien la cinta y que no se vea nada. Anda poniendo rocas por acá, bueno, así. Vos fijate y armalo como te guste a vos. Bueno, una vez que terminamos, lo probamos y quedó. Pero ahora fíjate que acá yo tengo un puente. Y si el barril cae, se choca el puente y se queda ahí. Si vos en tu mapa no vas a poner un puente, entonces el siguiente paso lo podés saltar. Pero si no, lo ideal sería que el barril ignore el puente, siga cayendo, como si se cayera por detrás o por delante del puente, y que solamente pueda chocarse contra un jugador y matarlo, pero el puente que lo deje sin tocarlo. Bueno, lo vamos a hacer igual que hicimos antes, usando el Alter Collision Tile. Voy a poner un Alter Collision Tile por acá. En las opciones elijo Target Objects, el barril y todas las maderitas del puente. Voy a tener que mover esto de lugar para poder elegir las maderitas, pero después las vuelvo a colocar donde van. Bien, ahora si ponemos play, el barril cae, ignora el puente y sigue de largo y se cae al agua. Pero el jugador, si está abajo, lo choca. Ahora nos faltaría hacer que los objetos aparezcan cada tanto tiempo. Pero antes voy a mostrarles cómo hice el tronco que hay en mi mapa por si lo querés hacer. Porque no es un tronco que ya venga armado. En el buscador pone Wood y te salen varios. Busca estos dos. Este pedazo de acá y este. Ahora pones uno acá en el medio, uno de estos en la punta y otro en la otra punta. Pero lo rotás para que quede bien. Y ahí tenés el tronco. Pero hay que unirlo para que queden los pedazos soldados entre sí. En el buscador pone Weld y te sale esta, Weld Join. Esta sirve para unir o soldar cosas entre sí. Ponela por acá. Y en las opciones de esta Weld Join, donde dice Target Object, seleccionás los tres pedazos de madera y ahora estarán unidos como un solo tronco. Otra cosa, asegúrate de que cada pedazo de tronco esté puesto en su tipo de objeto en dinámico, porque si no, no se va a mover y se va a quedar quieto. Bien, ahora tenemos casi todo hecho. Nos faltaría una cosa nomás.
hacer que los objetos aparezcan cada tanto tiempo. Para eso vamos a usar los cronómetros o timers y los grupos. Bueno, voy a comenzar con el barril. Tengo acá el barril y su Alter Collision Tile, para que ignore el puente, ¿no es cierto? Bueno, lo selecciono con el mouse y aprieto Group para agrupar, y ahora acá tengo el grupo. En las opciones del grupo lo desactivo para que no empiece activado solo, y ahora voy al buscador y pongo Timer. Y pongo este por acá. El timer es un reloj que repite una acción cada tantos segundos que queramos. Bien, donde dice Interval Time es el tiempo cada cuánto queremos que haga la acción. Suponete que querés que aparezca cada 5 segundos un barril nuevo. Bueno, esto está en milisegundos. 1000 milisegundos son un segundo. Así que si querés que el barril aparezca cada 5 segundos, le pones 5000. Bien, donde dice Repeat Count le vas a poner 0. Esto es para que vuelva a hacer la acción infinitamente. Si le pones 0, lo va a seguir haciendo por siempre, cada vez que pasen 5 segundos. Donde dice Active on Startup sería activar en el inicio. Y le pones True, porque el cronómetro tiene que empezar a contar enseguida. Y después donde dice activar gatillos, o sea Active Triggers, le haces clic y elegís el grupo del barril con su Alter Tile. Bien, ahora todo esto lo movés por acá. El timer lo podés mover por acá arriba para que sea más fácil de verlo y cambiarlo si después querés cambiar algo. Y bueno, ahora empieza el mapa. Este timer va a contar hasta 5. Activa el grupo del barril y su tile. Y cada 5 segundos va a volver a activar otro barril y todo así. Bueno, tenés que ir haciendo lo mismo para todos los objetos que querés que aparezcan. Si querés que el tronco aparezca, haces exactamente lo mismo. Pones un alter tile para que no choque el puente, lo agrupás, le pones su propio timer y ahora le pones la cantidad de segundos que querés. En el caso del tronco le voy a poner 10 segundos para que no salga tan seguido. Y bueno, vas poniendo cosas. También, por ejemplo, si querés ponerle rocas, podés poner, por ejemplo, estas. Pones varias juntas, las agrupás todas. Haces lo mismo con el timer y ahora cuando salen van a salir 3 rocas juntas. Bueno, es cuestión de ir viendo vos lo que querés hacer. Y bueno, una vez que terminaste de poner los objetos en tu cascada, agarrá y empezá a terminar de decorar el mapa como más te gusta a vos, terminá de armar tu mapa. Yo voy a decorarlo más o menos para que ustedes vean y quede algo más o menos lindo. Este es el resultado final. Es una cascada muy bella y encima súper divertida, porque la verdad me encanta jugar mi mapa con esta cascada. Tremenda trampa mata gente. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado el tutorial. Comenten, compartan, denle me gusta, suscríbanse, etc. Y nos vemos en el próximo video.